¿Por qué cantar este coro? Hay momentos que no debieran terminar y esta relación de espíritu con el Espíritu de Dios. Hoy quiero que te enteres que el Espíritu de Dios quiere tratar con tu espíritu. Amén. Quiere el Señor vivir esa relación de espíritu, ese vínculo espiritual, bien personal. Entonces quiero hablarte de eso en esta mañana, en este mensaje. Y aunque uno piensa que es algo entendido, sin embargo, nos cuesta llegar a comprenderlo tal como es. Así que vamos a tratar de involucrarnos en este concepto y ahondar en esta realidad, porque en el proceso de la concreción, el concretar, el enfrentar desafíos, en el llevarlo a cabo, necesitamos como nunca ese vínculo de espíritu con el Señor. Y por cierto, cultivar esa relación con el Señor donde vamos adquiriendo esa sensibilidad para sentirnos guiados o para sentirnos a veces calmarnos un poco, ¿verdad? Lo que quiero hablarte hoy que la concreción requiere acción de espíritu. Y por cierto, el Espíritu Santo está siempre. El único que se desconecta es el nuestro. Nuestro espíritu se desconecta. Y de esto quiero hablarte por un momento, porque cierto, todo desafío, todo proceso de concreción, más en los grandes desafíos de la vida, requiere la acción de tu espíritu, de mi espíritu. Y fue muy claro como Jesús se lo explicó a la mujer samaritana, y versículo 23 en el capítulo 4 de San Juan, Jesús dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Y dice el Señor, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Permítame cambiar una palabrita ahí. Y los que le sirven en espíritu y en verdad tienen que servirle. Entonces, no estamos enfatizando falencias o ausencia del Espíritu Santo, sino, vamos a decir, facetas inmaduras de nuestro espíritu que tienen que madurar. Pablo había madurado en su relación, su vínculo espiritual con el Señor. Qué impresionante lo que Hechos capítulo 20 nos cuenta. Pablo tenía que regresar a Jerusalén, tenía una consigna de parte de Dios y de hecho la revelación del Espíritu a los hermanos que intercedían por Pablo le hacían saber las cosas que le sucederían cuando llegara a Jerusalén. Entonces, Ágabo, uno de los profetas que estuvo en el inicio del ministerio de Pablo, fue el profeta Ágabo quien dio una palabra y se inició el ministerio de Pablo. Ahora es Ágabo el que toma el cinto de Pablo y dice, y se ata con el cinto de Pablo y dice, así van a atar en Jerusalén al dueño de este cinto. Para respetarlo, ¿verdad? Era Ágabo, no era cualquiera. Pero la convicción de Pablo le llevaba a interpretar el propósito de Dios con su vida. Y mirá lo que dice capítulo 20, versículo 22. Ustedes lo tienen ahí, ni tienen que hojear la Biblia. Espero que no se pongan haraganes, ¿eh? Ahora, he aquí, ¿cómo está ligado Pablo? Ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero ¿qué dice el versículo siguiente? Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades, porque donde Pablo venía pasando, por todas las ciudades que Pablo venía visitando, salvo que por todas las ciudades donde me dan testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué haría yo? ¿Qué harías vos
Si siervos de Dios, palabras autorizadas, gente madura que la reconocemos, dicen, te esperan tribulaciones. No, agarro otro camino. Voy para otro lado. Pero el llamado de Dios a Pablo de volver a Jerusalén lo enfrentaba a todo esto y no se achicó. Y termina así como remachando la cosa, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cómo se diría esto en criollo? Me las aguanto. Él tenía que concretar una faceta de su ministerio, porque de allí en más Pablo le ha podido predicar a los reyes. Ya le había predicado a los hijos de Israel, le había predicado a los gentiles, y en el plan de Dios para Pablo es que le predicaría a los reyes. Mirá vos, como hombre libre le predicó a todos los demás, ahora como preso le predica a los reyes. Totalmente al revés de lo que uno imaginaría, ¿no? Pero, ¿cómo iba Pablo a Jerusalén? Ahora, he aquí, no, el versículo anterior. ¿Cómo iba? Uy, este versículo no lo quiero leer para que nadie se asuste. Pero el versículo 22. Ahora he aquí, como ligado en espíritu. Es decir, Pablo dice, hay una convicción aquí adentro, algo que me habla desde adentro, y voy a Jerusalén y lo atenúa diciendo sin saber lo que me ha de pasar, salvo que me la vienen advirtiendo. Me lo vienen advirtiendo, que me esperan prisiones y tribulaciones. Es decir, ¿sabía o no sabía? Sí, lo sabía, pero lo estaba atenuando, sin saber lo que allí me haya de acontecer. Pero que estaba avisado, estaba avisado. ¿Y cuál era la convicción para no volverse atrás? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Convicción, voy a concretar la totalidad del programa de Dios para mi vida, me cueste lo que me cueste. Así que, si Pablo fuera gaucho, diría, soy guapo y me las aguanto. Y allá fue. Pero esa relación de espíritu, y es lo que Jesús le dice a la samaritana. Llegó el tiempo que ya no será por una modalidad religiosa, sino por una relación de espíritu. Los que vivan adorando y sirviendo a Dios ya lo van a hacer ahora por esa relación de espíritu. Y esto es de lo que quiero hablarte. Todo desafío en la vida va a requerir relación de espíritu con el Señor. Los que se movieron en espíritu hicieron visible al invisible. Y ese es el testimonio que nos dice Hebreos 11 y que nos dice Hebreos 12, tan grande nube de testigos. Y quiero decir algo que el Espíritu de Dios me abrió la cabeza en estos días. ¿Qué imaginás cuando se habla de tan grande nube de testigos? ¿Cuál es la imaginación más rápida que uno tiene? ¿Qué crees que harán esos testigos o qué están haciendo esos testigos? ¿Te estarán señalando lo que te falta o te estarán contando que Dios fue fiel con ellos a pesar de todo lo que les faltó? Los testigos nos están diciendo, pese a que he sido un ser humano incompleto, imperfecto, inmaduro, Dios ha sido fiel conmigo. Ese es el testimonio que dan los testigos. Pero el concepto más inmediato que se nos puede hacer en la cabeza, y si eso fue así, quiero que lo cambies. No son testigos para acusarte, son testigos para inspirarte. No son testigos que están diciendo yo lo vi, mirá lo que hizo. No, estos testigos son los que dicen Dios me sostuvo, Dios estuvo conmigo. Esto es todo lo que leemos en Hebreos 11. No son testigos que acusan a los redimidos, son testigos que motivan a los redimidos a confiar en el Señor como los ayudó a ellos. ¿Se entiende, hermanos? Entonces aquellos que se movieron en espíritu, que confiaron en el Señor, hicieron visible al invisible. La persona de Dios, que no la veían los ojos humanos, se hizo visible a través de aquellos que en espíritu
caminaron ligados con el Señor y vamos a hablar de ellos en un momento. Lo cierto es que somos mucho más que cuerpo y alma. Somos mucho más que cuerpo y alma. Y esto es fundamental que lo comprendamos y hoy quiero inspirarte a esto. Sos mucho más que cuerpo y alma. ¿Cómo sería? Serías cuerpo, alma y espíritu. Interesante cómo lo escribe Pablo en Tesalonicenses. Lo escribe en otro orden, guiado por el Espíritu Santo. Él dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Entonces, un poquito que lo tenemos ahí en el último lugar al espíritu, y debiera estar en el primer lugar. ¿Por qué? Porque todo desafío a los que te lleve la concreción, siempre va a hacer falta que tu espíritu esté abierto al Señor, que estés encendido en espíritu. Amén. Cuando descubrimos al espíritu, y me estoy refiriendo a nuestro espíritu, me estoy refiriendo a tu espíritu, cuando descubrís que lo tenés, cuando descubrimos que lo tenemos, aprendemos a cuidarlo. Aprendemos a defenderlo abrazándonos al Espíritu de Dios. Aprendemos a alimentarlo con la palabra de Dios. Por esto no solo de pan vive el hombre, vive de la palabra de Dios. Entonces, cuando descubrís que tenés espíritu, ¿qué viniste a hacer a la casa del Señor? Viniste a alimentar tu espíritu. Viniste a estimular tu espíritu, a fortalecerlo en la comunión con el cuerpo de Cristo, a expresarte en la adoración al Señor, pero también para alimentarte de la palabra. Esto es lo que me decía Pablo cuando estábamos charlando en la oficina, que él es un hombre de micrófono, de televisión. Dice, pero cuando entré en la iglesia del Señor, me di cuenta el poder de la comunicación que hay desde el púlpito, porque no está dando datos o información, está alimentando el espíritu de la gente. Interesante la lectura que este hombre de televisión estaba haciendo. Así que quiero decirte esto, tu espíritu es la imagen de Dios. Y lo tenés. Porque si tu espíritu se fuera de tu cuerpo, te estamos velando. Toda persona tiene espíritu y es necesario que lo comprendamos para saberlo cuidar. Cuando descubrís que tenés espíritu, cuando descubrimos que tenemos espíritu, nos abrazamos al Espíritu Santo, nos abrazamos a la palabra de Dios, porque el espíritu en nosotros es la imagen de Dios. El espíritu, que en algunos casos se habla de que es el que nos da conciencia, que nos mueve a lo correcto, que nos da convicción. La mente, el intelecto abriga datos, recibe conceptos, pero el espíritu tiene convicciones. Por esto, cuando un creyente está orando y se abraza al Espíritu Santo y está orando con su espíritu ligado al Espíritu Santo, suceden cosas impresionantes. Es decir, esto es lo que estábamos cantando cuando tu espíritu, Señor, se encuentra con el mío. Esa cita gloriosa. Entonces, vamos avanzando un poquito más, ¿verdad? Entonces, una persona que le da lugar a su espíritu tiene esa conciencia de qué está bien y qué está mal. Porque lo que está bien y lo que está mal no tiene tanto que ver con las tablas de la ley, tiene que ver cómo Dios nos creó, porque cuando nos creó, ¿cómo nos hizo? Salga lo que salga, hago un masacote de barro y le digo que viva y salió caminando y qué sé yo, no sé a qué se parece, pero anda. ¿Fue así? No, cuando nos creó, nos hizo, ¿cómo? A su imagen y a su semejanza. Ahora, quiero que comprendas, vamos a ilustrarlo. ¿Dios es gordito o flaquito? ¿Es blanquito o es oscurito? ¿Es hombre o es mujer? ¿En qué la imagen de Dios? En el espíritu. Te hizo a su imagen y a su semejanza y te dio espíritu.
espíritu de vida. ¿Se va entendiendo, hermanos? Fundamental que comprendamos esto. Por lo tanto, tenemos que decir que el espíritu es más grande que el estuche. El estuche se enferma. El estuche se envejece. El estuche se gasta. Pero el espíritu se renueva. Qué interesante es esto. Hay personas que van cumpliendo años y muchos años, pero por dentro están cada vez más frescos, están cada vez más llenos de vida. Es que el espíritu tiene la característica de ser eterno, no envejece. Lo podés oprimir, sí. De hecho, eso es lo que hace el diablo, de hecho, eso es lo que hace el pecado, oprime el espíritu de las personas y trata de que la persona se olvide que tiene espíritu. Pero esto es lo que vino a hacer Cristo, vino a cortar las cadenas que ataban el espíritu de las personas para impartirles vida. Nos vamos entendiendo, hermano, porque esto está tan cerca de nosotros, tan relacionado con nosotros, porque tiene que ver con nuestro espíritu. Y el espíritu es más grande que el estuche. Así que una persona grandota no tiene diferencia con otra persona chiquitita. Porque la medida de su espíritu no está en el tamaño del cuerpo. ¿Se entiende esto? No está en el tamaño del cuerpo. El espíritu está ahí adentro por una sola razón. En la caída en el Edén nos tuvimos que quedar a vivir adentro del cuerpo. Y yo le hago esta ilustración a muchas personas, y seguramente los muchachos van a saber responder a esta pregunta, y algunas chicas también. ¿Cuál es el auto, el vehículo más preciado? Entonces algunos me dan nombres de varias marcas, de varios vehículos, el más equipado, el más completo, el más poderoso, el que todo el mundo quisiera tener, pero la única condición es que te quedes a vivir arriba de ese auto. No te puedes bajar de él. No hay nada más completo sobre la tierra que el cuerpo de una persona. No hay nada más completo, pero nos tuvimos que quedar a vivir adentro del cuerpo. Entonces nos cuesta entender que tenemos un espíritu creado por Dios, a imagen de Dios. Por esto, un creyente orando en la libertad del espíritu llega lejos a donde ni se imagina. ¿Se entiende? Porque es importante comprender esto. Entonces, comprendemos, ¿verdad? El espíritu, tu espíritu es más grande que el estuche. Es más grande que tu cuerpo. Lo que estás viendo en el espejo es el estuche. Lo que yo veo ahora acá delante mío es el estuche. Pero algunos tienen su espíritu desarrollado, entregado al Espíritu Santo, cultivado en la palabra, alimentado por la palabra. ¡Qué glorioso es esto! ¡Aleluya! Ahora, el espíritu se alimenta de la palabra del Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que se sale de la boca de Dios. Y esta es la responsabilidad que sentimos los que predicamos. La gente no viene a la reunión por otra razón que para recibir alimento del Señor. Por esto, los hermanos que predican, el pastor cuando prepara los mensajes, cuando estamos poniéndonos de acuerdo cómo alimentar al pueblo, estamos muy conscientes de que la congregación no tiene que recibir palos, tiene que recibir alimento. Y usted sabe, yo paso varias semanas, varios domingos sentado en esa silla recibiendo el alimento que ministran los siervos y las siervas del Señor. Y digo, qué impresionante la palabra que nos están dando. Y cuando saco algún papel para anotar, no estoy anotando en qué se equivocó. Estoy anotando detalles que me inspiran, que me iluminan evidentemente. Palabra de Dios que nos fortalece. Y sentimos esa responsabilidad de transmitir palabra de Dios, porque el Espíritu no se alimenta de, a ver qué palabra puedo usar que no sea agresiva, no se alimenta de chisme, no se alimenta de críticas, no se alimenta de las novedades de la farándula. El Espíritu se alimenta de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la razón
por la que queremos cuidar mucho que en esta congregación no falte palabra. Voy a decirle algo que yo sé que muchos hermanos lo comprenden. Llego aquí al púlpito y digo las ocurrencias del último momento y pego 4 saltos y algunos aleluyas y ahora, hermano, vamos a bailar un rato y qué cultazo, qué cultazo. Pero los que valoran la palabra, los que valoran el alimento, no quieren celebraciones huecas, quieren alimento. ¿Se entiende? ¿Entiende? Por esto la gran responsabilidad de alimentar el pueblo con palabra de Dios. Entre todos los textos que yo estoy ofreciéndole a los hermanos para indagar y alimentarse, le estoy proponiendo todo el libro de Nehemías. Todo. Porque cuando el Espíritu se dispone, concreta lo imposible. Y es interesantísimo el caso de Nehemías. Es más, nosotros algunos hermanos estuvieron presentes en aquel milagro, porque teníamos que hacer una modificación muy grande en el colegio, grandísima la modificación. Entre el 10 de diciembre o 12, que estaban terminando las clases, no lo podíamos hacer antes, y llegar al 28 de febrero con la obra terminada. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Hace 20 años, ¿no? Ahora hace 20 años. Teníamos que hacer una tarea impresionante de grande, pero le creímos al Señor y nos largamos a concretar. Y hubo una sucesión de milagros y milagros y milagros y milagros, y yo utilicé en la proyección del trabajo los principios que utilizó Nehemías. Nehemías, uno de los principios que él utilizó fue alimentar a los que trabajaban. Y teníamos hermanos que preparaban el desayuno, hora y media de trabajo, parábamos para desayunar. Seguíamos trabajando 2 horas, 3 horas después, parábamos para almorzar. Los que estuvieron presentes en ese gran desafío lo vieron. Y le creímos al Señor, y no tiene otra explicación. Lo que logramos fue milagros, 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 y la vida de Nehemías te va a ser una inspiración muy, pero muy importante. ¿Por qué? Cuando el espíritu de una persona se dispone, concreta lo imposible. Caso que mencionamos hace poquito, a Gedeón, ¿verdad? Gedeón es un caso muy, muy particular porque no era muy creyente el hombre. No era un consagrado feliz que cantaba coritos mientras estaba trabajando, pero se dispuso a algo. Y es notable que él era el menor de la familia, sería en alguna manera, no sería el que se tenía que preocupar por eso tendrían que haber preocupado los padres, tendrían que haber preocupado los hermanos mayores, pero este hombre, Gedeón, dijo, esta vez no nos van a robar la comida. Y se puso a esconder la cebada, el trigo, los productos que ellos comían, porque venían los madianitas y les robaban toda la cosecha. Y él es movido a hacer eso, y cuando está juntando el cereal para esconderlo, se le aparece el Señor. Y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora quiero preguntarte, si estás ocupado en algo y el Señor dice, estoy contigo, ¿cómo reaccionarías? ¿Cómo reaccionarías? Mínimamente alzás tus manos, mínimamente das gloria a Dios, mínimamente. ¿Sabes cómo reaccionó Gedeón? ¿Qué va a estar Dios con nosotros? Y después de un reproche y de un rezongo, y el Señor con su paciencia lo escucha y dice, está bien Gedeón, haceme caso y vamos a cambiar las cosas. Y con ese medio incrédulo, pero con el espíritu dispuesto, porque tuvo una sola cosa a favor Gedeón, tenía el espíritu dispuesto. Por eso es importante que hablemos de nuestro espíritu, porque si el espíritu no está dispuesto, no hay programa que le valga. Podemos tener 20 programas de oración, pero si el espíritu no está dispuesto, no, llenar programas no. Pero cuando el espíritu está dispuesto, eso da gloria a Dios. Entonces, tengo que decirte esto, que cuando el espíritu se dispone, concreta lo imposible, y para Gedeón era imposible eso, pero Dios está con los que se disponen en espíritu.
Nehemías, el caso que te acabo de contar, Nehemías no era un hombre conocedor de lo que hizo. Él era el copero del rey Artajerjes, un medo persa. Es más, era un esclavo que le tocaba servirle el vino al rey. ¿Sabe el procedimiento? No era que vengo y le sirvo y ya está. Él tenía que entrar a la presencia del rey así, pum, para arriba, con buen ánimo cada día. ¡Oh, mi señor, cómo está la majestad! Y honrarlo al rey. Y aquí le traje el mejor vino. Y él tenía que servir 2 copas del mismo recipiente, porque una se la tenía que tomar él. ¿Por qué? Si ese vino estaba envenenado, chau Nehemías. Esa era la cosa. El copero del rey, mirá qué honra tenía, pero se jugaba la vida. Si alguien le había envenenado el vino al rey, el primero que moría era el que le servía. Y entonces no podía entrar con la cara triste, pero ese día no pudo, porque vino alguien de Jerusalén y les contó la condición en que estaba la ciudad. Y Nehemías tiene el corazón partido, y aunque trata de disimular, pero el rey lo ve y le dice, ¿qué te pasa? Porque no estás enfermo, ¿verdad? Pero tu rostro. ¿Y sabe qué significaba entrar con el rostro triste delante del rey? La cabeza. Y teme Nehemías, porque dice, chao, acá se terminó mi vida. Pero como él estaba en espíritu apasionado por la ciudad de Dios, él estaba apasionado por su pueblo que estaba en vergüenza. Cuando alguien acciona en espíritu, mueve potencias. Y Nehemías movió un imperio. Porque el rey le dice, ¿y qué quisieras hacer? Y él dice, si su majestad me diera permiso, yo quiero ir. Y el rey le pudo haber dicho, ¿y qué te crees que sos vos? Si vos sos el único que sabe servir la copa. No podés dirigir un ejército, nunca construiste. Pero dijo, ¿qué querés? Y pudo interpretar que el espíritu de Nehemías estaba metido en eso. Y le dio todo. Y le dio todo el respaldo. Es interesantísimo. Porque ¿qué? Los que tienen su amor en el Señor mueven imperios. Y el imperio medo-persa fue conmovido por ese hombre que en espíritu amaba a su tierra. Pero vamos a venir un poquito más cerca, vamos a venir de Gedeón, de Nehemías, de tantos otros, vamos a venir un poquito más cerca. Vamos a venir aquí a Colombia, tremenda tierra Colombia. Un brasilero que está en Colombia, el pastor Satirio dos Santos, está propiamente en Cúcuta, ahí en el límite con Colombia, ¿verdad? Frontera de por medio, pero ahí está el pastor Satirio dos Santos. Bueno, él nos ha contado en convenciones, nos ha contado experiencias tremendas, maravillosas, y les habían donado un terreno de alguien que vio que ese terreno era imposible, y así que, viste esas cosas que pasan, esto no me sirve, ese se lo voy a donar a la iglesia. Y le donaron el terreno. Pero estos dijeron, vamos a construir un templo en ese lugar. Pero cuando fueron había rocas, había de todo. Había todo tipo de suciedad y rocas y piedra y el terreno era desparejo. Y entonces lo miraban y decían, ¿cómo lo limpiamos? ¿Y cómo lo limpiamos? Y era el diálogo entre los hermanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No, mire lo que es eso, no. Y entonces un día se determinó. Y dijo, voy a ir a limpiar el terreno. Y varios hermanos dijeron, pastor, voy con usted. Traigan las herramientas que tienen. Un pico, un rastrillo, una pala, algo. Y fueron al terreno y se pararon y lo miraban. Y decían, ¿qué vamos a hacer con esto nosotros acá? ¿Qué vamos a hacer? Y pasaban los curiosos y les preguntaban, ¿qué van a hacer? Y les decían, vamos a construir un templo. Y la gente meneaba la cabeza y se iba. Y viene un hombre en su bicicleta, otro de los curiosos, y les pregunta, ¿qué van a hacer acá? Vamos a construir un templo. Y el hombre lo mira y les dice, ¿ustedes me dejarían que los ayude? Y, ¿qué te parece? Desafío grande. Y entonces el hombre volvió a montar su bicicleta y se fue. Pensaron que se habría ido a cambiar de ropa, pero apareció con una topadora, una pala mecánica impresionante y en menos de 2 horas sacó todo lo que había que sacar del terreno. ¿Dónde estuvo la clave? Se determinaron en espíritu que esa vez ese terreno quedaría limpio. Y cuando vos te determinás en espíritu, el cielo se hace manifiesto con milagros de respaldo. Y te lo puedo decir en tantas ocasiones como Dios lo hizo.
Venimos un poquito más para acá, a nuestra propia casa. Todos conocen el templo de calle Perú, ¿verdad? Nos remoríamos de frío. Porque los 700 metros de chapa, por más que estaba a 9 metros de altura, trasladaba el frío en el invierno y nos remoríamos de frío. Si aquí adentro hace frío, usted no se imagina lo que era allá. Hasta el predicador, con el fuego y todo de la predicación, tenía las manos moradas por el frío. Y los hermanos no se podían ir porque estaban engarrotados. Frío, frío, frío. Frío. Si no sabés lo que es el arte, eso era el arte. Frío. Entonces, bueno, había que hacer el cielo raso. ¿Cuántos conocen ese cielo raso? De gloria a Dios porque eso es un milagro. En todo sentido. En todo sentido. En semejante dimensión todos me decían, no va a andar. No va a andar. Lo consulté con profesionales, averigüé por todos lados y la respuesta que tenía en esas dimensiones no sirve. No se puede. Pero estaba determinado. Y entonces un día fui muy temprano en la mañana. Espero que después de ahora no deje de congregarse, porque espero que no se asuste pensando mi pastor tiene ciertos arrebatos de locura. Fui muy temprano, armé el andamio estructural, porque había que subir a más de 6 metros de altura, donde teníamos que colocar lo que le da la forma. Vieron que el techo es plano en el medio y después tiene las alas hacia los costados. Bueno, ese plano que tiene en el medio está 6 metros 20 de alto. Tengo la medida acá. Armé el andamio y ahora, ¿y qué le pongo ahí? Recorrí por todos lados, dije, algo tiene que haber, un caño, una madera, algo, no me voy de acá sin hacerlo. Y me viene una idea loca, irme al templo de calle Ecuador, templito viejo. Y hacía tiempo que no lo estábamos utilizando. No sé qué había allá, qué cosas, creo que vivía gente dentro de ese templo. Voy allá y es lógico, recorro todo el templo que había ahí, nada. Pero estoy mirando y me siento guiado a subir al techo, que todavía nunca me acuerdo con qué subí, porque escalera ni soñar. Me trepo y me subo al techo y estaban los 3 caños que yo necesitaba para ese esqueleto que había que formar ahí. Los bajé, me los cargué al hombro y me vine con los caños al hombro de 6 metros de largo, me aparecí y me vine aquí. Todavía no había aparecido nadie, pero ahora tenía los caños, tenía el andamio armado, ya tenía claro cómo lo iba a hacer. Y aparece, no vino esta mañana el hermano Mercado, ¿no? Aparece el hermano Francisco Mercado, toca timbre y dice, pastor, ¿qué hace acá? Entonces le dije, mira Francisco, estoy armando todo para armar el cielo raso. Y él me dice, yo vine a buscar la soldadora porque me la olvidé. Ya, vení acá. Vení acá. El andamio está armado, tengo el soldador y tengo la soldadora. Y para el mediodía el arco estaba armado. ¿Qué quiero decirte? Los que se mueven en espíritu mueven lo imposible. Y aunque ese lugar, creo que coincide con el nombre de la calle, nos costó un Perú. ¿Le quiero una ilustración? Nos costó un Perú. Pero todo lo que fuimos haciendo fue así, entender, oír la voz de Dios en el Espíritu y hacer esas cosas locas que no entran en la cabeza de nadie. ¿Qué vas a ir a buscar ahí? Si hace rato que no estamos. ¡Qué locura! ¿Qué vas a ir a subir al techo? Pero cuando tu espíritu está metido en lo que estás haciendo, esto de acá adentro oye la voz de Dios. Esta tal vez no, pero el espíritu oye la voz de Dios. Entonces, ¿por qué este mensaje? Porque los desafíos de la concreción requieren acción de espíritu. ¿Cuántas cosas encaraste en tu vida que no las pudiste mover? No, y ya estás por desistir. Hace años que estoy amagando, hace años y no, siempre hay algo. Bueno, hoy te voy a encender la mecha. Y tu espíritu encendido, vas a oír la voz de Dios, vas a hacer lo imposible. Así fue con las distintas personas que tenemos ejemplos en la historia. Es que cuando el espíritu entra en acción, supera las amenazas,
supera los obstáculos, supera las amenazas. Por esto Pablo dice, yo voy a Jerusalén sin saber, en realidad sabía, porque se lo venían diciendo los profetas, estaba como atenuándola. En otras palabras, Pablo hubiera dicho, voy allá y me van a pegar semejante palizón, que así fue como la recibió a la paliza. Me esperan prisiones y cárceles, pero no hago caso de nada. No estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que se cumpla el propósito de Dios conmigo. ¡Wow! Y allí va Pablo a Jerusalén. Y luego de allí se dan todos los demás contactos. Entonces, ¿qué quiero decirte? Cuando tu espíritu entra en acción, supera las amenazas. Si bien tenemos el ejemplo de distintos personajes de la historia, tenemos el modelo perfecto de Cristo. ¿Sabía el Señor que venía a padecer a la tierra? En los contenidos que estoy trabajando, un capítulo habla de la cruz, pero otro capítulo habla del sacrificio. Y pastor, ¿qué diferencia hay entre la cruz y el sacrificio? Él completó el sacrificio, pero el sacrificio de Cristo comenzó dejando su manto de gloria al lado del Padre. El sacrificio de Jesús comenzó bajando del cielo. El sacrificio de Jesús se desarrolló bajo persecución. El sacrificio de Jesús, imagínese, el Dios divino, celestial, santo, tomando un cuerpo de hombre mortal, de carne pecadora. El sacrificio de Cristo es tremendo, pero estaba determinado a redimirnos. Es decir, la concreción de lo que vayas a concretar, si bien te vas a gozar después, pero no siempre es fácil. No siempre es fácil. Tendrás que pelearla, tendrás que lucharla, ¿se entiende? Entonces, por esto, tanto insistir con el modelo de Cristo, tanto insistir con el modelo de Jesús. Es que cuando el Espíritu se enciende, Dios se pone al lado. Por eso Gedeón no podía entender que fuera Dios el que se le puso al lado. Es la persona de Jesús quien se le puso al lado. ¿Quién fue el que se le puso al lado a Josué? Cuando estaban para el combate, y ahí lo ve, y sos de los nuestros, de nuestros enemigos. Y se presenta y dice, no soy de los enemigos, soy el príncipe del ejército de Jehová. ¡Wow! Mirá quién tenía ahí con él. Mirá quién tenía ahí con él. Entonces, Dios se hace presente cuando estás encendido en espíritu. Y tener la tranquilidad que cuando estás encendido en espíritu, por amor a Dios, no vas a meter la pata, porque te vas a dar cuenta ahí adentro qué está bien y qué no está bien. Por eso decíamos semanas atrás, la motivación correcta, la actitud correcta, lo que voy a hacer honra a Dios, lo que voy a hacer bendice a los míos, lo que voy a hacer bendice a las generaciones siguientes, lo que voy a hacer hace bien o no hace bien a mi prójimo. Estos son los parámetros sobre los cuales debe caminar nuestra decisión. Entonces, quiero decirte esto, Dios se pone al lado de los que caminan. Un hombre que me emocionó cuando escuché su testimonio, directo en el video, que la señora que le hace el reportaje se queda sin palabras, porque cada cosa que este hombre contaba conmovía el alma, y ella no podía hacerle preguntas, porque era impresionante lo que estaba contando el señor Eduardo Verástegui, que es un productor cinematográfico. ¿Qué fue lo que sucedió? Un investigador le contó a Verástegui lo que sucedía en los ámbitos de corrupción, el rapto de criaturas, toda esta mafia de corrupción de niños. Y cuando le cuenta, él dice, esto no es algo que pasó en la historia, esto pasa siempre. El mundo entero tiene que enterarse ahora. Y como productor comienza a producir todo el libreto de una película que se llama Sonido de Libertad, que te la recomiendo. Entonces comienza a producir esa película y cuando se la presenta a las principales empresas cinematográficas, todos le decían no. Buscaba el artista reconocido y le decían no. Nadie se quería meter. Nadie se quería meter.
Pero él oraba y buscaba la guía de Dios porque estaba determinado, él se daba cuenta que este contenido debía conocerse. No sé cuántos han visto Sonido de Libertad. Yo te recomendaría que prepares muchos pañuelos, porque vas a llorar. Es una realidad muy fuerte, no es ficción, es realidad. Y sigue ocurriendo. Estos niños que han estado desapareciendo en Argentina es parte de lo que la película muestra. Cómo se raptan niños, cómo se venden niños. Entonces este hombre toma la consigna de hacerlo saber al mundo. Y no tenía artista. Pero le llega así, le viene la inspiración del Espíritu de convocar a este hombre que hizo La Pasión de Cristo. No recuerdo ahora su nombre. El artista, el protagonista de La Pasión de Cristo, recién convertido, su vida transformada, porque no estaba convertido antes de la película La Pasión de Cristo, pero en esa película él tuvo experiencias tremendas con el Señor y se convierte. Y cuando Verástegui lo contacta, él le dice, ya, mándame el libreto, contá conmigo incondicionalmente. Y entonces comienzan a trabajar sin presupuesto, sin respaldo, sin crédito. Pero cuando la película sale al estreno, le gana a Indiana Jones. ¿Le suena? Indiana Jones, conocidísimo de tiempo, pero le gana un desconocido, le gana en venta de entradas, en cantidad de salas, toda una serie de milagros que no voy a contar ahora, solo decirles esto. Y este hombre acuñó una frase que me impactó. Él decía, ama lo que Dios ama y vas a descubrir que Dios está con vos. Amá lo que Dios ama y vas a descubrir que Dios está con vos. Aquí estamos en un desafío que quiero contárselo. Estamos ante el desafío de, parece que fuese un avance material, un edificio, una construcción, pero quisiera que se proyecte a los años venideros, porque en esos pasillos por el que usted transita para ir al baño, en esos pasillos van a correr más de 1.500 alumnos, 700 y algo por cada turno. ¿Se los puede imaginar? 700 chicos moviéndose allí. Docentes, profesores, una cantidad de gente. Tal vez haya 2.000 personas involucradas en este proyecto. Desafiante, muy desafiante, pero estamos dispuestos a concretarlo. Su pastor está dispuesto a concretarlo. Cada vez que hablo con los ministros y los líderes no dudamos un solo segundo. Estamos dispuestos a concretarlo. Y con mi esposa hemos tomado decisiones que desde el principio dijimos, nuestra casa sobre Avenida Pellegrini está entre las propiedades para negociar, para concretar esto. Tomamos esa decisión. Ahora estamos trabajando sobre nuestro presupuesto y ajustando todos los números porque queremos ser parte de esa donación para la Fundación Cielo Abierto, porque creo que usted lo va a entender si le digo que en la iglesia la llamamos ofrenda y las ofrendas son genéricas, pero las donaciones se registran con nombre y apellido, porque la fundación tiene que rendir cuenta de dónde entró cada centavo. Entonces todas las donaciones en la fundación tienen que ser registradas, porque la fundación tiene una responsabilidad mayor con las autoridades de supervisión, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, hemos tomado la decisión de apartar $200 por mes para la compra de este lugar. Así que necesito simplemente 99 personas más que me ayuden, 99 personas más que abracen el mismo desafío, o quizás muchos más con cifras menores, pero no voy a animarlo a usted a hacer algo que no hice primero. Entonces tenemos la decisión tomada. Si hace falta la venta de nuestra propiedad, ahí va nuestra propiedad. Por lo pronto, ya ahora, nuestro presupuesto está comprometido en esto. Porque creemos, claro que creemos, nos gozamos y lo soñamos, pero hay que sufrirla la concreción. Hay que vivirla. Y cuando escucho esto, que cuando vos amás lo que Dios ama, charlamos un rato largo con Pablo Gavira recién, y él es innegable
en los campos políticos se dan cuenta la fuerza moral que tiene la iglesia. Por eso la pastora le decía, es un ámbito terapéutico, en la iglesia donde recibís cariño, abrazos, consejo, recibís afecto, pero tiene modelos de vida, modelos de personas a seguir, porque gente que ama al Señor y tiene un ejemplo, tiene una vida dedicada, y vos podés aprender de los hermanos. Yo recordaba y le comentaba a Gavira las palabras del hermano Pancho Farías, no sé cuántos conocieron, Pancho doble ancho, lo conocieron la mayoría, ¿verdad? Grandote, no muy alto, pero impresionante de grandote, Pancho. Antes de ir al Instituto Bíblico, me dijo un día, pastor, yo aprendí a amar a mi familia acá en la iglesia. Yo aprendí a valorar a mi esposa viéndolos a ustedes. Y la iglesia es un lugar donde la gente aprende a vivir. La iglesia es un lugar que te va a motivar, te va a inspirar. El lugar donde te va a alimentar el espíritu. Porque estoy seguro muchísimos de ustedes tienen cosas por concretar y el punto débil ha sido que no se despertó tu espíritu. Y ese es el propósito de este mensaje. Si puedo animarte y puedo despertar tu espíritu, no te para nadie. Porque cuando te involucras en lo que Dios quiere, entonces decimos, cuando descubrimos que tenemos espíritu, lo alimentamos, por eso estamos acá. Cuando te dispones en espíritu, concretás lo imposible, vas a movilizar imperios. Cuando el espíritu se pone en acción, supera las amenazas si las hubiera, ¿verdad? Por eso Pablo no lo pudieron parar con nada. Cuando el espíritu se enciende y se pone en acción, Dios está con él. Y esta es la razón por la que tomamos decisiones comprometidas, sí, muy comprometidas. ¿Y dónde te vas a ir a vivir? Bueno, alguno nos recibirá en su casa. Alquilaremos un lugar, no nos va a faltar dónde estar, no nos va a faltar. Pero si hace falta la propiedad, ponemos la propiedad. Entonces, quiero decirle que cuando los animo a ustedes, no estoy mirando de afuera a ver cómo ustedes lo hacen. Quiero que sepa que vamos adelante. Jugándonos, y yo creo que es posible tener a muchísimos acompañándome en este logro. ¿Escucho algún amén por ahí? Gloria a Dios. Entonces, quiero que lo tomes no como un compromiso de carácter material, sino como una reacción espiritual. ¿Quién fue? Mandela, ¿no? Nelson Mandela, el que dijo, la forma de cambiar el mundo es los niveles de educación, la tarea de la educación. Que esto es lo que está en una de nuestras leyendas. La educación es la forma más poderosa con la que puedas cambiar el mundo. Manuel Belgrano dijo, fundar escuelas es sembrar en las almas. Por eso la iglesia está metida en todo esto. No es que no tenemos nada que hacer, no es que no tenemos otra cosa para hacer, estamos enfocados en las almas, en las familias. ¿Cuántos niños han recibido una orientación muy diferente con la educación que han recibido en nuestra escuela? Por alguna razón será que los exalumnos quieren que sus hijos estudien en la misma escuela. Hay una razón. Es que la escuela le ha hecho bien. Y esta es la razón por la que hacer todo tipo de esfuerzo. Así que yo quiero animarte a que seas una persona que razona la fe fundamentada en la palabra del Señor. Porque razonar el miedo no es lo mismo que razonar la fe. Aunque algunas preguntas pudieran parecer, pero no lo son. Había un hombre de fe maravilloso, cuánto nos bendijo, y entonces él decía que la fe no se razonaba, y yo le decía que sí se razonaba. Y yo creo que tenemos todos los fundamentos para razonar la fe. Y yo le digo, entonces, ¿por qué vos decís que la fe no se razona? Y a ver, por ejemplo, oro y digo, ¿y si no pasa nada? Digo, no estás razonando la fe, estás razonando el miedo. Razonar la fe es, oré, y Dios responde. Y está escrito en su palabra que Dios responde a la oración la oración del justo puede mucho.
Entonces voy a razonar la fe desde lo que dice la Escritura. Y en la Escritura yo veo esto: cuando alguien en espíritu se involucró en lo que Dios quería que se haga, el Señor estuvo con él. Y el testimonio de Eduardo Verástegui, bien actual, bien actual, bien actual. Es todo una experiencia en esto, ¿eh? No razones el miedo, sino razonar la fe. ¿Qué fundamento tengo yo para creer lo que creo? Tengo el más glorioso de los fundamentos, que es la palabra de Dios. Por esto la predicación, el mensaje aquí. Entonces, va a suceder que aún la noche del fracaso puede terminar en un amanecer de milagros. No me ha pasado desapercibido leer en San Juan capítulo 21, cuando Pedro dice, me voy a pescar. Miren muchachos, andamos escasos, en casa hace falta recursos, me voy a pescar. Y se ve que los otros discípulos estaban más o menos en la misma, y dijeron, vamos con vos. Y se fueron y se metieron a pescar, y esa noche, ¿qué pasó? No pescaron nada. Imagínate cómo estarían cansados, agotados, pescando, tratando de pescar. Y siempre me llamó la atención esto: alguien se para en la orilla y los ve y les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? ¿Sabe qué le contestaron? No. Y quiero que entiendas este principio: cuando parece que el Señor te estuviera pidiendo algo, es porque Él te va a dar algo. Y cuando ellos le dicen, no, no tenemos nada, no hemos pescado nada, Él le dice, tiren la red a la derecha de la barca y hallarán. Qué cosa loca, si la tiramos toda la noche para aquí, para allá, para aquí, para allá. Hemos tirado la red para todos lados. Pero cuando estás metido, cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo, el Señor se hace presente. Y esa noche del fracaso, y me hago así el cuadro, ¿qué habrían dicho ellos cuando regresaban a casa? Que la familia estaba esperando la comida. Y pescadores de experiencia, ahora apóstoles, volvieran con las manos vacías. ¡Qué dolor! Pero el Señor se hizo presente, y lo que pudo haber sido la noche del fracaso fue el amanecer del milagro. Entonces quiero animarte: no te des por vencido, no te rindas. Amén. El Señor se hace presente con los que emprenden la concreción. Y por esto me llamaba la atención cuando Pedro dice, me voy a pescar. Determinado, ¿eh? Vamos a concretar. Vamos a hacer lo que sabemos. Me voy a pescar, y los demás van con él y viven esa experiencia gloriosa, que lo que pudo haber sido la noche del fracaso terminó en un amanecer de milagro. ¿Cuántas noches de fracasos has enfrentado? Es posible que hoy sea tu amanecer de milagro, que puedas oír la voz del Señor. Y esto observo en las Escrituras: cuando parece que el Señor estuviera pidiendo algo, es porque Él te va a dar algo. Y te va a dar algo mayor, mayor, mayor. Entonces, quiero animarte a que revises si tu espíritu está encendido o está solo encendida la cabeza. Y la cabeza no siempre está encendida para pensar, para delinear, para proyectar. La cabeza está encendida para pensar en no se puede, no se puede, no se puede, no tengo, no tengo, no tengo. ¿No? La cabeza se hace un mundo que nos juega en contra. Pero cuando tu espíritu está encendido, tu espíritu tiene una sola mirada, tiene los ojos en el Señor. Yo sé que Él puede. Yo sé que Él no me falla. Yo sé que Él responde. Y la nube de testigos que aparece en Hebreos es justamente los que te pueden decir, el Señor no me ha fallado. Están testificando que fueron guardados, que fueron protegidos, que fueron bendecidos. Así que escuchás la voz de los testigos ahí en Hebreos 11, escuchás la voz de tu pastor, que tengo 1000 cosas para contarte en la misma dirección, pero quiero que tengas la experiencia de decirle, Señor, terminó mi noche de fracaso, terminó mi tiempo de fracaso, enciendo mi espíritu para oír tu voz. Cerrá tus ojos y viví ese momento de intimidad con el Señor. Espíritu Santo, ilumínanos,
Te ruego, Espíritu Santo, que nos saques de toda postergación, que tú nos saques de todo lo que nos ha limitado, nos ha atado. Señor, que quienes estuvieron atravesando la noche del fracaso se encuentren con el amanecer del milagro. Que él, que ella pueda oír tu voz, aún desde la distancia. En ti hay poder, hay consuelo, hay gracia, hay misericordia. Queremos hoy romper todo lazo de fracaso, todo sentimiento de agonía. Y hermano, quiero decirte que aunque se pueda parecer, las emociones se puedan parecer al espíritu, pero las emociones responden al entorno, el espíritu responde a quien le dio imagen y semejanza. El espíritu responde a su Señor. Tu espíritu responde a quien te dio su imagen y a quien te mantiene vivo por su soplo. Entregale al Señor ese área amarga, triste. Entregásela al Señor. Entregásela. Esto fue lo que me llamó la atención de Nehemías. Él clamó, se derramó en lágrimas, pidiendo perdón por los pecados de sus antepasados. Se hizo cargo de la culpa. Solo que Nehemías no se podía hacer cargo del castigo. Pero apareció, descendió del cielo, el que se hizo cargo del castigo. El que se hizo cargo de todos nuestros pecados. Y derramó su sangre en la cruz. Y pagó el precio para darnos vida, para darnos esperanza, para darnos consuelo.